Listo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Claudia Loredo de Procine Ciudad de México. Estamos comenzando la primera charla de los diálogos cineclubistas Memoria, Resiliencia y Resistencia que organizamos en el marco del encuentro Iberoamérica Cine, Reflexión y cine, no, cine, reflexión y diálogos. En el marco de en donde nuestra Ciudad de México es capital cultural de Iberoamérica. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Vamos a abrir con una gran charla sobre cómo es el proceso, cómo es el camino de la cinefilia, de amar al cine, hasta llegar a la formación de públicos. Tenemos a tres grandes protagonistas del cineclubismo iberoamericano, nos da mucho gusto. Nuestro moderador, a quien voy a presentar y que le voy a dejar la palabra, es un gran cineclubista mexicano. Bueno, estudiamos juntos, nos conocemos de hace muchos años. Él es Orlando Jiménez. Orlando es investigador, es comunicólogo y es investigador y promotor del cine de lucha libre desde hace muchos años. Es referee también. Es un gran difusor de esta cultura popular, no solamente en el ring, no solamente en cuestiones de espectáculos, sino sobre todo de la cinematografía y de lo que sucede atrás de la lucha libre. Tiene varios documentales, Arena Azteca Budokan, está terminando La Femenil, que es la escena de la lucha libre en Monterrey, y acaba también de terminar otro documental con, no me acuerdo cómo se llama, pero ya lo diré ahorita. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que esté él. También es fundador del Cineclub de la Facultad de Ciencias Políticas en los 90s y es parte sustancial, programador, curador, diseñador de el Cineclub Bravo, este Cineclub tan querido. Entonces, bueno, le voy a dejar la palabra a Orlando para que presente a Valentina y a Julio, que hoy nos acompañan, y bueno, pues disfrútenlos. Muchas gracias, Clau Loredo, efectivamente gran amiga. Muchas gracias por tu bella presentación. Qué bueno que mencionaste que soy un referee de lucha libre, porque creo que el día de hoy vamos a tener un gran encuentro de cineclubes y de cineclubistas, y pues alguien tiene que moderar las acciones porque a veces pues se tornan muy intrépidas. Es un gusto agradecer el espacio primero para el cineclubismo, ¿no? En este marco de la capital cultural de Iberoamérica, pues es un gusto que sí se tome y sí se dimensione y haya un lugar para el cineclubismo en la cultura, un lugar importante, un lugar preponderante que se le da pues con espacios para la reflexión como esperamos el que será y que nos puedas acompañar tú, cineclubista de cualquier parte del mundo en donde estés, y podamos reflexionar juntos, juntes, y sobre todo pues a través de la experiencia de estos dos compañeros, la compañera Valentina, el compañero Julio Lamaña del cineclubismo. Los voy a presentar para que podamos ya comenzar con un mayor contexto sobre su acción juntos sobre esta cuestión de la cinefilia. Dice Klaus, del amor, de la mirada nace el amor, dicen. Entonces, de estas primeras experiencias que tenemos, inclusive aún antes de ser cinéfilos, cuando somos simples espectadores, y cómo esto puede devenir en una enfermedad muy, muy contagiosa y gozosa que es el cineclubismo, ¿no? Y de qué se trata y todo eso. Pero bueno, vamos entonces a presentar a Valentina Ávila Durán, quien es cineclubista, como decimos, licenciada en Filosofía por la Universidad de Chile. Es encargada del área educativa y de mediación de la Cineteca de la Universidad de Chile desde el año 2016.
y fue coordinadora general del Cineclub Sala Sacie de la Universidad de Chile en Santiago. Es cofundadora y coordinadora de la Asociación de Cineclubes de Chile desde el año 2018, autora del texto Cine y Educación, Metodologías para la Formación de Públicos desde el Cineclubismo, del año 2019. Hola Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Orlando, hola Julio, hola Claudia, a todos y todas quienes nos están viendo. Estoy muy bien por acá, muy contenta de la invitación. Creo que siempre es una oportunidad muy valiosa poder hablar de cineclubismo y sobre todo poder aprovechar la pandemia y estas cosas virtuales para poder comunicarnos a grandes distancias, ¿no? Creo que esto sería muy difícil si no estuviéramos tan metidos en lo virtual, así que muy contenta y agradecida por la invitación. Muchas gracias, Valentina. Pues vamos a presentar en la otra esquina del cuadrilátero a Julio Lamaña, historiador, gestor cultural y cineasta documentalista. Ha sido dirigente de la Federación Catalana de Cineclubs y de la Federación Internacional de Cineclubes, promotor de la distribuidora alternativa Cinesud, Cines del Sur. Profesor de Historia del Cine, ha impartido diversos cursos y talleres en la Casa Elizalde y la Filmoteca de Cataluña en Barcelona, así como en la Cinemateca Distrital de Bogotá, la Red de Cineclubes del Ecuador y Conferencias Mundiales del Cineclubismo en México, perdón, entre otros. No, aquí nos estaríamos un buen rato con el currículum de este señor. Socio fundador del Cineclub BEC, Barcelona Spider Cinema y Cineclub Imagen Viajera, Bogotá. Debutó en 2015 como realizador documental, algo que, pues les digo, la enfermedad es grave y va también evolucionando, digamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos esto, justo con estos currículums, podemos también, estas semblanzas, darnos cuenta, pues, de este nivel de involucramiento que puede llegar a haber en una persona, claro, también pasando por su perfil profesional, pero que esa misma persona hace muchos años, hace mucho tiempo, fue un simple espectador de cine que a lo mejor nunca imaginó que iba a llegar a ser coordinadora de una área de cine, presidente de todo un movimiento mundial a causa de reunirse a ver películas. Entonces, tal vez la primera pregunta para ambos es si ustedes recuerdan ese momento de su vida en que no eran cineclubistas y, y que algo pasó, que el cine les dijo algo, que una película o algo, una costumbre o ir al cine o una sala les empezó a abrir otro camino, otra posibilidad con esto de ver películas. ¿Qué te parece si comenzamos contigo, Valentina? Sí, perfecto. Bueno, yo me acuerdo perfectamente bien de ese momento que tú, que tú dices, Orlando, en que nació para mí el cineclubismo, o yo nací el cineclubismo más bien. Bueno, yo creo que todo el mundo ha tenido un gran vínculo con el cine siempre, ¿no? Como por cosas familiares, y en mi caso yo con mi hermano veía algunas películas con él, me gustaba ver sus gustos también, mi hermano es mayor que yo, entonces por ahí empecé como a ver películas, pero yo diría de una forma muy, muy corriente, no como algo especial necesariamente, pero sí, yo estaba en la universidad, todavía estudiando, hace no tantos años, seguramente ustedes tienen mucha más trayectoria que yo, pero el año 2014 yo estaba estudiando en mi universidad, en el campus donde estaba mi carrera, que es filosofía, hay otras carreras, está cine, periodismo, carreras de ciencias sociales, en fin, distintas carreras dentro del mismo campus. Y me enteré gracias a una amiga, que es divertido porque mi amiga ni siquiera estudiaba en la misma universidad que yo, estudiaba en otra universidad cercana, pero me enteré gracias a ella que había un cineclub en mi campus. Y
Y me llamó mucho la atención. Dije, esto es gratuito, están programando un ciclo de cine, me acuerdo que se llamaba algo así como Cuerpo y Política, y habían distintas películas que se enmarcaban en ese tema. Y me llamó mucho la atención y fui sola, finalmente iba a ir con mi amiga, ella no pudo, pero fui yo, y me pareció alucinante el espacio. Eh, por muchos motivos, creo yo. Por una parte, porque es muy distinto a la experiencia que uno habitualmente tiene en las salas de cine comerciales o en las salas de cinearte, en donde tú vas, ves la cartelera, compras tu entrada con la película que más te interesa, ves la película, no interactúas con nadie, por lo general, después te vas a tu casa, y es una experiencia muy individual. A mí me llamó mucho la atención que este fuera un espacio colectivo, un espacio tan con mucha gente participando, se hacían cineforos después, estaba todo tan preparado, te sentías acogida en ese lugar también, como que tú eras parte activa de ese espacio, no eras como un espectador que va a comprar la entrada y nada más. Entonces hay como una resignificación del rol que tú tienes dentro del cineclub que ya a mí me marcó muchísimo. Yo me acuerdo que me voló la cabeza, dije, ¿qué es esto? Y eso fue como, digamos, a fines de año, y al año siguiente, a comienzos de año, hicieron una convocatoria a este mismo cineclub, que bueno, es un cineclub que ya no existe, que se han ido transformando en el tiempo, pero se hizo esta convocatoria para que se incorporaran nuevos integrantes. Entonces yo vi esa información, fui de inmediato a esa reunión, escuché de qué se trataba, conocí un poco más las áreas de trabajo que tenían. Era un grupo mayoritariamente de estudiantes de cine, pero también con personas de otras carreras también. Había gente que venía de literatura, otra chica que era de artes, otra chica que se unió junto conmigo, que ella venía de ciencias, yo de filosofía. Entonces también era interesante como esa mixtura de gente que no necesariamente viene de estudiar cine o de ser cineasta o de hacer películas, sino que se fue dando como una dinámica bastante transversal, bastante diversa, que también era muy llamativa. Entonces, bueno, esa reunión terminó y yo fui y me acerqué inmediatamente y les dije, yo quiero ser parte cuando empezamos. Así estaba tan entusiasmada y creo que ese fue el momento que me casé con el cineclubismo y no me he separado hasta el día de hoy. Por ahí va Wow. mi historia. Claro, claro, ese enganche, el momento del enganche, ¿no? Me gusta mucho esto que dices, Valentina, de la, tu resignificación como espectadora, ¿no? Esa parte es muy interesante justo de lo que estamos tratando de reflexionar en esta charla, que también pues es ligera y amistosa, pero que arroja muchas cosas muy interesantes para lo que está destinado este espacio de reflexión, y que justamente estamos buscando pues dilucidar un poco cómo es que se forman los públicos, ¿no? Cómo es que se llega a ofrecer ya el cine como una oferta cultural, y entonces estas transformaciones que dices, la otra palabra clave tal vez es la experiencia, ¿no? Lo que mencionas como una experiencia que inmediatamente encontraste diferente a aquellas experiencias de solo ir al cine, solo ir como en como inercia familiar, la voy a decir así, que muchos podemos haber pasado por ella, sentido estos primeros acercamientos al cine, visitas a las salas, pero me gusta mucho esto de que pudiste sentir que viviste otra experiencia diferente a partir de ir a un cine, y que después te fijaste que esa experiencia diferente fue en mucho por la identidad y la personalidad del lugar, ¿no? Lo que mencionabas de que había un equipo visible que lo organizaba, que tú te contagiaste, que tú pudiste identificar esos factores de identidad. Está muy, muy interesante. Y pues a ver, vamos a la otra esquina con Julio para ver si él puede también pues compartirnos un poco de ese momento
Vaya, a ver si te acuerdas, Julio. Muchas gracias a Procine por la oportunidad. Creo que ha puesto como una banderita en el mundo del cineclubismo, pues liderando estos diálogos en el que los cineclubes pues tenemos este espacio tan importante, ¿no? Estoy entre amigos porque soy amigo de Orlando, soy amigo de Valentina, soy amigo de Claudia, y la amistad es un elemento que dentro de la cinefilia cineclubista es muy importante. Yo creo que es algo que verdaderamente acaba cohesionando los grupos, acaba cohesionando formas de trabajo, y yo no entiendo la cinefilia cineclubista sin la amistad. Entonces, ahí como para decirles que estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Yo, como pues soy el más viejo de todos, me voy a ir a viajar, pero a las primeras experiencias como espectador, es decir, que creo que tiene que ver con la construcción de una cinefilia también. Yo recuerdo que pues en mis inicios de espectador de cine en Barcelona, y como miembro de una clase social baja, ¿no? Popular, ir al cine era encontrarme con un espacio que era un espacio diferente, ¿no? Es decir, yo iba al cine y me encontraba con unas lámparas gigantes, con muchos espejos, con unas alfombras, con una música en el hall, es decir, con un espacio que me introducía en otro mundo, ¿no? O sea, ese aspecto de la ritualidad yo creo que es un aspecto que también tiene mucho que ver con la formación del amor al cine, ¿no? Es decir, uno no llega directamente a la película por sí, ¿no? Sino que llega a través de un elemento que es que se abre una cortina, que huele a palomitas. Es decir, hay muchas cosas que funcionan desde un punto de vista muy emotivo, ¿no? Yo creo que una de las características de la cinefilia, que es cuando uno está en la sala y ve la película, es como un salirse de sí mismo, ¿no? Es decir, yo tengo, por ejemplo, una experiencia muy impresionante, que es que como yo vivo a veces a caballo entre Barcelona y Bogotá, a veces estoy en la sala de cine viendo una película y estoy tan fuera de mí mismo que cuando vuelvo a mí mismo no sé si estoy en Bogotá o estoy en Barcelona. Se lo juro que es así mi experiencia, ¿no? Es decir, que esa cinefilia acaba siendo como una especie de experiencia, no sé si de medium, de salir de tu cuerpo, ¿no? Pero yo creo que eso es muy interesante, ese aspecto de la ritualidad, ¿no? Por ejemplo, es muy habitual hablar en términos religiosos, ¿no? En el mundo de la cinefilia hay las capillitas, ¿no? Al menos en España las capillas son, no sé, los que son muy de Wes Anderson, diríamos, ¿no? Y los que lo detestan, ¿no? O los que son de Sorrentino, pero no son de... Entonces, como uno tiene sus santos, ¿no? O sea, en la cinefilia uno tiene sus santos a los que adora, ¿no? Al mismo tiempo son detestados por los otros, ¿no? Incluso hay reliquias, ¿no? Pues el cartel de la película de Wong Kar-wai que tenías en tu habitación, o la foto, en mi caso, de Michelle Pfeiffer, porque me parecía una señora tremendamente guapa y bella, ¿no? Esos elementos que tienen que ver con lo táctil, ¿no? Que, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando llego al cineclub, es decir, yo llego de una época de espectador puro, de ir, por ejemplo, a la Filmoteca de Cataluña, entrar a las 4 de la tarde y salir a las 10 sin saber qué películas se iban a poner. O sea, yo me ponía en la cola y veía películas sin tener ni idea de nada. O sea, era como una especie de... que era horrible. Ratón de butaca. Pero era horrible porque era una cosa sin filtro, ¿no? O sea, todo entraba ahí sin filtro, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué a la Universidad Autónoma de Barcelona a estudiar historia, lo primero que hice el primer día es que fui a la puerta del cineclub y ahí me quedé, me salté todas las clases hasta que alguien llegó y abrió la puerta y yo dije, yo quiero estar acá en el cineclub, ¿no? Y ahí empecé mi carrera cineclubista desde ese punto de vista, ¿no? Pero yo creo que uno llega en esa idea como un poco de la construcción cinéfila a través como de muchos caminos, ¿no? Y yo creo que es un elemento extraño. Yo creo que es clave también lo que decía Valentina, de que eso se transmite, ¿no? Otra vez un poco con el símil de la enfermedad. Es decir, hay unas personas en tu vida, pues mi mamá le gustaban las películas del oeste y sesiones doble de oeste con Kung Fu.
Yo vi tremendas series de esas a los 10 años, ¿no? Y luego ya más adelante con un amigo más mayor que me empezó a llevar a cine de arte y ensayo, y que ahí, entrando en esos caminos un poco inocentemente, es como vas llegando, ¿no? Pero se necesita esa idea como de la transmisión, ¿no? Es cierto. Me gusta mucho de esto que cuentas, Julio, y que rescatas de la ritualidad de ir al cine. El ritual de ir de asistir a la sala de cine. Y bueno, es inevitable pensar pues en qué momentos estamos, qué momentos vivimos. De hecho, pues la transmutación que nos tiene aquí y hace posible que Colombia, Chile, México, ya decíamos, estemos reunidos, y los cineclubistas de estas latitudes, a causa también pues de una serie de movimientos de sobrevivencia, de mucha índole, incluyendo la sobrevivencia cultural, la sobrevivencia de nuestros rituales. Entonces, ahora vivimos un dilema en cierto sentido de este ritual. Vivimos cierta reactivación fuerte después de más de un año de pandemia, y muchas cosas pretenden volver a la normalidad, entre ellas el cine, entre ellas que la gente vuelva a las salas de cine. Y para ello tiene que ver la confianza misma de los públicos para asistir, ¿no? Los cines están abiertos, por lo menos en México, desde julio, algo así, con sus restricciones, pero la gente tampoco es que se haya volcado inmediatamente a las salas. Y bueno, también tenemos que decir a qué salas están regresando, ¿no? A qué tipo de salas se está abriendo la oferta, y pues la respuesta de los públicos ante ella. Entonces, ustedes, ¿qué piensan también a partir de su vasta experiencia como cineclubistas, como gestores y promotores de esa ritualidad de ir al cine para tener un encuentro ante estos momentos? ¿Cómo se han enfrentado a ella? ¿Cómo la han podido confrontar? ¿Se han adaptado o no han podido? Cuéntenos un poco sus experiencias, por favor, o sus opiniones también y observaciones. Valentina, comenzamos contigo. Bien. Bueno, nosotros el año pasado, hasta agosto, no hicimos ninguna función, ninguna actividad, ni siquiera virtual, porque ahí fue el momento que estaba más delicado todo acá en Chile. Estábamos, bueno, en una gran incertidumbre, como en todas partes, yo creo. Pero ya en agosto comenzamos paulatinamente con algunas actividades online. Antes, cuando lo hacíamos presencial, teníamos nosotros funciones todos los días martes, una vez a la semana. Pero después, que cuando retomamos online, empezamos a hacer una vez al mes, porque dijimos, bueno, vamos viendo qué pasa, hay mucha incertidumbre, entonces vamos viendo cómo funciona. Y partió, yo creo que bien, funcionando bastante bien, pero ya este año se nos empezó a quedar chico ese formato del online, como que yo, al ser la coordinadora del cineclub en el que estoy, que es el Cineclub Salas Acié de la Universidad de Chile, me molestaba no tener el contacto con la gente, y sentía que por más que hiciéramos transmisiones en vivo, que enviábamos la difusión por correo y todo, para mí no era satisfactorio, porque en el fondo me había acostumbrado a que en la sala veía a la gente, sus reacciones inmediatas. Si alguien contaba algo chistoso, se reían. Si no estaban de acuerdo en algo, la gente empezaba a reaccionar, a dialogar, a dar sus opiniones de las películas después de haberlas visto ahí en el momento. Entonces era algo mucho más del momento, mucho más espontáneo. Y eso me parecía que era difícil de replicar como experiencia a través de la virtualidad. Entonces, bueno, empezamos a pensar un poco cómo poder modificar esto, y de hecho empezamos a hacer un
un ciclo que duró prácticamente todo el año y que se llamó El algoritmo somos los públicos, en donde de hecho el querido Julio fue parte de ese ciclo, en donde en definitiva invitábamos a la gente a que programara qué ciclos quería ver en el cineclub y que fueran parte también de el panel de discusión de los cineforos en las transmisiones en vivo, tal como estamos ahora acá. Entonces empezamos como en el fondo a incorporar a la gente cualquiera que quisiera participar podía hacerlo, y empezamos a entonces sumarlos a la pantalla, ya que no podíamos verlos cómo ellos estaban reaccionando por fuera, empezamos a incorporarlos a las transmisiones. Y bueno, hicimos hartos ciclos con esa misma idea. Fue muy interesante también cómo la gente proponía sus propias programaciones. Y hace, diría yo, no sé si fue la semana pasada o antes pasada, hicimos el último cineforo online y ahí ya habilitamos un Zoom en donde toda la gente se podía meter también como público, digamos, a comentar. En el fondo estábamos tratando de replicar lo más posible lo que era el cineclubismo presencial, que es bastante difícil, ¿no? Por el mismo formato, por la distancia, porque tú estás en tu casa y quizás tienes muchas distracciones, entonces hay muchas cosas que lo dificultan, pero en definitiva tratamos de hacer eso. Y ahora próximamente vamos a tener la primera función presencial después de todo este tiempo. Acá en Chile, por lo menos, yo he visto que la gente está muy dispuesta a salir al espacio público. Si tú ves en la calle los restaurantes, los bares, los mismos cines también han tenido convocatoria porque, bueno, nosotros veníamos de estar con toque de queda, además, antes de la pandemia, por todas las protestas que tuvimos desde el año 2019. Entonces, yo creo que había como un encierro generalizado y la gente está mucho queriendo salir en este momento. Entonces, bueno, tenemos algunos aprendizajes para volver a lo presencial. Hemos sacado algunas conclusiones, lo hemos conversado, pero tenemos expectativas de que nos va a volver a ir bien con ese público que de alguna forma yo creo que sigue atento a lo que estamos haciendo. ¿Cuándo regresan? Perdón, sí, Valentín. sí. Mira, nuestra función presencial va a ser ahora en diciembre, el martes 14. Martes 14 de diciembre. ¿Y con Sí. qué título? Eso, vamos a hacer una función especial de fin de año, celebrando además los 60 años de la Cineteca de la Universidad de Chile, que está de cumpleaños, y vamos a hacer una actividad en conjunto, dos cineclubes, Cineclub Sala Sacié y Cineclub La Reforma, que se fundó ahora en pandemia. Ellos nacieron de manera virtual y también nacieron dentro de la Cineteca, así que vamos a hacer ahí ¿cómo se llama? Una función en conjunto, y no tenemos el título exacto, pero en el fondo queremos hacer algo simbólico y también exhibir alguna película de las que se exhibían en el comienzo del Cineclub Universitario, que también fue parte de la Universidad de Chile. Queremos ver alguna de esas películas nuevamente y poder hacer como toda una conversación en torno a eso. Así que ahí pronto vamos a estar lanzando la información en detalle. Perfecto, Valentina. Vamos a estar al pendiente porque pues es algo así como me siento como en un boletín de la Segunda Guerra Mundial o algo así, ¿no? Como de, ya va a regresar el cineclubismo el día 15, a ver si lo logra y cómo nos va a ir. Es emocionante porque es como que el cineclubismo siempre está en pie de lucha, metido siempre en la recuperación y revolución de la vida misma, ¿no? Entonces, la verdad suena muy emocionante y vamos a tener que estar muy al pendiente de cómo les va, deseándoles mucha suerte, porque estamos hablando precisamente de esto que que tendió Julio en su última intervención, en su primera intervención, perdón, de la ritualidad. Fue muy padre, Julio, cómo describiste esto de sentir como un espacio mismo te otorga la ritualidad. Y hablaste tal vez a nombre de muchos espectadores, vamos a decir, pues de la vieja guardia, como somos muchos, que así adquirimos todavía esa ritualidad en esas salas de cine, inclusive en muchos lugares de nuestra Iberoamérica, llamados los palacios cinematográficos, dado
su majestuosidad, como la describías. Pero ahora, ¿qué nos da la ritualidad, Julio? ¿Qué en este tiempo que Es se un, han acabado eso? es un elemento súper interesante que justo estamos como pensando, ¿no? Es decir, en los 80s, en los 90s, la cinefilia no se podía entender sin una sala de cine, ¿no? Ahora resulta complejo afirmar eso, porque hay mucha gente que consume sus películas a través de plataformas, consume buen cine, ni siquiera es que esté consumiendo solamente las bobadas que pueden producir esas grandes plataformas, sino que al mismo tiempo una persona puede estar consumiendo un tipo de cine, de buen cine, de considerarse cinéfilo, de amar al cine, pero no ir nunca a una sala de cine. Entonces, eso es un elemento como bien interesante el que nos planteamos, ¿no? Digamos que la cinefilia para nosotros como vieja guardia tiene que ver, es decir, yo por ejemplo, preparándome la charla, estaba pensando, bueno, ¿en qué es diferencia la cinefilia de un cineclubista con la cinefilia de un crítico o con la cinefilia de un profesor universitario de historia del cine o con un señor una persona que trabaja en una cinemateca? ¿Qué es lo que verdaderamente hace diferente nuestra cinefilia, ¿no? Entonces yo creo que nuestra cinefilia tiene que ver con el hecho de tomar conciencia de que somos público, ¿no? O sea, a mí eso es como uno cuando toma conciencia hablando en política, ¿no? Pues, y de golpe pues se apunta a un sindicato o se apunta a un movimiento político porque toma conciencia de clase, ¿no? Digamos, yo creo que en el mundo de los cineclubes pasa igual, uno toma conciencia de público, ¿no? Pero no de un público, digamos, que se relaciona con las películas de una forma muy superficial, sino con un público que quiere saber, que quiere hablar, que quiere opinar, que quiere decir. Por eso esa obsesión que tenemos los cineclubistas del compartir, ¿no? O sea, eso es un elemento muy distintivo de los cineclubistas, que si, por ejemplo, pues a mí me gusta Apichapón o Erasatakul, yo lo que quiero es que en mi cineclub se proyecte en las películas de Apichapón. Ahí me toca batallar con el resto que no le gusta, ¿no? A Pichapón y que preferiría pasar, pues, una comedia de Howard Hawks, no sé, me invento cualquier cosa, ¿no? Pero digamos que me parece que esa idea de tomar conciencia es una cosa que nosotros tenemos. Ante el momento actual, yo creo que nosotros, al menos, yo creo que la cinefilia tiene sus generaciones. Yo creo que no es el mismo en los años 20 las cinefilias que tenían que ver con las vanguardias, ¿no? Con las primeras apreciaciones sobre el cine como arte, que la cinefilia de los años 60 demasiado intelectualizada, ¿no? Uno todavía yo pude ver en los 80s como personas que venían de esas décadas presentaban las películas de una forma muy ampulosa, muy intelectualoide, ya como fuera de sentido, ¿no? Es decir, que la cinefilia al mismo tiempo, todo el tiempo se está como transformando. Y yo creo que nuestra cinefilia un poco antigua, un poco va a mantener ciertos modelos de resistencia a la virtualidad. Yo, desde mi punto de vista, por ejemplo, en mi cineclub acá en Bogotá, hicimos muchas sesiones online y fueron muy bien. Había muchísima gente y estaban todo el mundo muy contento, pero yo personalmente no me sentía satisfecho. O sea, yo no sentía una satisfacción cineclubista en esas sesiones. Para mí eso era cubrir el hueco de que no podíamos hacer sesiones públicas, ¿no? Entonces, cuando se empezó a abrir, nosotros, por ejemplo, acá empezamos una tertulia. Entonces nos parecía que también era un objetivo de los cineclubs llevar a la gente a las salas de cine, o sea, no únicamente las salas cineclubistas, sino a las salas de cine. Y entonces convocamos periódicamente tertulias para hablar de películas que están en cartel y esencialmente colombianas, pues para también fortalecer un poco el cine nacional. Pero por ejemplo en Cataluña, en el momento en que se pudo abrir, los cineclubes abrieron y demuestran el dicho aquel de que mala hierba nunca muere. O sea, los cineclubes sobreviven a todo, sobrevivieron al VHS, sobrevivieron al DCP y a toda o sea, es decir, a cualquier cosa que se le pone en el camino, la fuerza del público es tan fuerte, la del público organizado, nos estamos entendiendo desde ese lado, ¿no? Verdaderamente se sobrepone. Y el público que asiste a esas sesiones, que no es un público organizado, pero que es un público que conecta muy bien con esa organización, ha asistido, o sea,
se abrieron las salas en Cataluña y la gente fue a las salas llenando todos los aforos que se permitían, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay que aceptar que la cinefilia ya no necesita de la sala, pero que nosotros podemos ejercer una resistencia, que de hecho siempre hemos hecho los cineclubes, ¿no? Siempre ha habido una resistencia, pues a un cine más mainstream, a un tipo de forma de acceder al consumo del cine. Entonces yo creo que podemos pensar en esa idea de resistencia que me parece interesante. Conservar la resistencia, ¿no? Tal vez hemos tocado puntos bien interesantes, Valentina y Julio. Quiero rescatar algunos en esta interesante charla, como esto que decía primero Valentina me gustó mucho la idea de recuperar la ritualidad a partir de la participación en esta modalidad digital o mudada a lo digital, o como en el Cineclub Bravo llamamos, por ejemplo, MAT, modalidad a distancia del Cineclub, y cómo hay este intento. Me gusta mucho cómo Valentina dice, no, nosotros lo que estamos haciendo es replicar ese modelo presencial lo más que se pueda en lo virtual. Y como una de los puntos claves de identidad del cineclubismo es la participación del público, es, como dice Julio, ser un público organizado y crítico, ¿no? Eso es el cineclubismo, es el mismo público siendo, como decía Valentina, ¿cómo se llama? Ahí se me fue la palabra algoritmo, ¿no? Entonces, ahora se toca este punto interesante de cómo a partir de participar inclusive en lo virtual se recupera este ritual, pero luego también, dice Julio, hay puntos de resistencia ante esta virtualidad, y me gusta mucho la idea entonces que hay una fricción que va a provocar algo que no sabemos, ¿no? O sea, siempre hemos sido unos necios, unos resistentes ante algo, ahora lo estamos siendo ante querer regresar, tener esta intención de recuperar la presencialidad, el punto de convivencia. Tal vez ahora en los siguientes minutos podemos charlar de los porqués de recuperar cuáles serían los sentidos, para qué quisiéramos en nuestra resistencia recuperar ese punto de encuentro. Y entonces esto es muy interesante a la manera, digamos, de la física, de que hay una fricción que va a provocar una energía, y no sabemos muy bien qué es, pero sabemos que el cineclubismo en eterna resistencia siempre va a provocar algo, y casi siempre su fin es provocar públicos críticos y participativos. Entonces, ¿para qué vamos a seguir resistiendo? Sería la siguiente pregunta. Ya hay estrategia, ya hay intenciones. Bueno, tal vez ahorita también, después de Valentina, Julio nos cuente un poquito si de su lado hay planes próximos de algo presencial en el cineclubismo o no, pero ¿qué opinas de eso, Valentina? ¿Para qué sería el sentido y qué esperarían ustedes de ese reencuentro con los públicos de manera presencial? Sí, bueno, me hizo mucho sentido lo que decía Julio respecto a cómo a veces el cineclubismo va flexibilizándose en distintos contextos, ¿no? Esto de que puede existir sin la sala como espacio físico. De hecho, yo estaba pensando que, por ejemplo, en la Asociación de Cineclubes de Chile, hay cineclubes que surgieron en pandemia, que también son un caso bastante particular, ¿no? Porque ellos no tienen esta necesidad que quizás tengo yo u otros cineclubistas que han trabajado en lo presencial. Ellos no tienen esa necesidad de volver a un espacio, a reencontrarse con el público, con la ritualidad del lugar que decía Julio. Entonces, eso también es un caso interesante de análisis, ¿no? De hecho, hay un cineclub
chileno que se llama El Delirio Cineclub, que surgió en pandemia, que es gente muy diversa de distintas. Unos trabajan en una municipalidad, otra chica atiende una tienda en Temuco, son personas muy diversas, pero que están tremendamente activas en sus sesiones cineclubistas. Se reúnen 3 veces a la semana, que es un montón. Tienen conversaciones de 4 horas, la otra vez tuvieron una de 6 horas, y son muy amigos, ¿no? Retomando lo que decía Julio al comienzo, cómo ahí se va forjando una amistad que paralelamente, digamos, a lo que es la cinefilia pura, va como cohesionando este grupo humano. Entonces, nosotros la semana pasada hicimos una convención de cineclubes con algunas mesas de trabajo, y dentro de esas reflexiones que proponíamos, preguntábamos, por ejemplo, si querían volver a lo presencial. Y este cineclub no quiere volver a lo presencial porque ellos están muy bien como están en lo virtual. Entonces ellos esperan, después de un largo día de trabajo, llegar a su casa, poder conectarse con sus amigos y poder hablar de la película que toca ese día. Y ellos hacen una programación mensual, cada uno modera en una película que elige, entonces tienen un sistema bastante fluido, una dinámica muy cercana, pero a ellos les gusta que sea virtual, porque dicen, bueno, si lo hacemos presencial, ya no va a poder conectarse una persona que no está en Santiago, por ejemplo. Entonces se van a ir perdiendo muchas cosas que la virtualidad sí permite. Entonces esos son casos bastante curiosos, creo yo, que a los cineclubistas que estamos pensando en el movimiento cineclubista, creo que nos pone un nuevo desafío, un nuevo modelo de casos cineclubistas que antes no se daban, ¿no? Entonces creo que eso también es bastante interesante. Y bueno, sobre lo de resistencia que tú me preguntabas, yo creo que también vuelvo a esa idea, que hay que entender que el cineclubismo ha tenido distintos desafíos a lo largo de la historia. O sea, quizá en los años 50 un desafío importante del cineclubismo era el acceso al cine, porque las películas no estaban tan a la mano como hoy en día. O sea, la semana pasada Pedro Chaskel nos hablaba de cómo para el cineclub universitario en los años 50 tenían que gestionar las películas, trasladar estas latas enormes de películas, conseguir proyector. Entonces era todo un aparataje para poder acceder al cine en primer lugar. Yo creo que hoy en día el acceso no es un gran problema, o sea, todos de alguna forma tenemos un acceso bastante más ligero al cine, pero sí creo que quizás hoy en día un desafío puede ser como darle un sentido a la idea de comunidad, a la idea de pertenencia, que es algo que tiene el cineclubismo y que quizás no tienen otros espacios de exhibición de películas, ¿no? Vuelvo al caso de una sala de cinearte o los circuitos de cine comercial. Esa sensación de pertenencia no te la van a dar, o esa idea de que tú eres parte de la gestión tampoco te la va a dar, porque en el cineclub tú, si dices, pucha, nadie está dando estas películas o este tipo de cine que a mí me gustaría descubrir, la respuesta automática en un cineclub es, bueno, entonces hazlo tú, programa tú ese ciclo y haz tú que sea posible eso. Entonces tú llevas a la existencia algo que tú detectabas como carencia, ¿cierto?, en el panorama cultural. Entonces yo creo que hoy en día el desafío y la importancia de reencontrarse está muy vinculada con esa idea de pertenencia y de sentir que tú eres parte activa de algo, en el fondo. No estás ahí no hay como una moneda de cambio, no es por la plata que tú pagaste por tu entrada, no es no sé, por hacerle un favor a alguien, es porque tú quieres estar ahí, porque de alguna forma es tu proceso de exploración y de descubrimiento que se está dando con otra gente simultáneamente, ¿no? Y eso genera como una sinergia. Yo creo que el cineclubismo contemporáneo va un poquito por esa vía, ¿no? Ese es como el horizonte que yo creo que más o menos tiene. Wow, 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 está muy padre porque pues tocamos inevitablemente pues como el punto de lo humano, ¿no? O sea, la amistad, el sentido de pertenencia, eh, son como cuestiones que se pone muy interesante porque no es que se renuncie a que no se puedan dar en la virtualidad, sino que justamente se trata de ampliar los panoramas, ¿no? De no ser exclusivo o como
totalitario en la idea de cómo se puede organizar el encuentro de las personas. Esto que acabas de mencionar, el ejemplo de, me encantó de este club del cine virtual que, pues nunca mejor dicho, pues que retoma algo de ese tiempo donde las señoras tenían que llegar a ver su telenovela a cierta hora, pero que también retoma algo de esos cineclubistas, del comunismo duro, pero pues como que en el neoliberalismo. Está muy, muy interesante todos estos cruces y posibilidades. Y Julio, tú, pues, ¿qué opinas de esta cuestión, de estos nuevos retos, de estos nuevos porqués? Sobre todo alguien con mucha experiencia que ha visto muchos porqués del cineclubismo, como dice Valentina, cada tiempo ha tenido sus obstáculos que vencer y el cineclubismo ha tenido su aventura. ¿Tú cómo aprecias la aventura que ahora le va a tocar y le está tocando al cineclubismo vivir en esta pandemia, Julio? Mira, yo recuerdo que este tema salía en una asamblea general de la Federación Internacional de Cineclubs a inicios de los 2000, quizás en el 2000 o 2005, por ejemplo, se hablaba de la posibilidad de hacer cineclubs por internet y cosas que ahí todavía aún sonaban más locas que ahora, ¿no? Parecía de Futurama, ¿no? Sí, exacto, pero y en general, claro, había un rechazo a eso, ¿no? O sea, había un rechazo. Sin embargo, como dice Valentina, ahora mismo ya no lo podemos negar, o sea, eso existe, o sea, hay un colectivo de gente que se reúne y hacen eso, y además lo hacen con una palabra que creo que es clave para entender nuestra cinefilia cineclubista, que es el entusiasmo. Es decir, tenemos un entusiasmo que no tiene forma de meterlo en la granja, sino que está libre, ¿no? Entusiasmo etimológicamente es como una posesión divina, es tener el aliento de Dios, ¿no? O sea, es algo que verdaderamente te lleva a hacer cosas, ¿no? Incluso trabajos hercúleos, ¿no? O sea, hacer cosas que aparentemente pueden parecer muy difíciles, ¿no? Pero que finalmente consigues, como tú, como Como Valentina dice, cargar las latas, ¿no? como cargar las latas o como cosas que pueden parecer imposibles para una persona a lo mejor que se acerca de primerazo al cineclubismo y dice, uy, a mí me gustaría armar un ciclo de no sé qué, pero no tengo ni idea de quién tiene las películas, cómo funciona, cómo se paga, o cómo hago un afiche, o cómo, y será que necesitamos una sala y de dónde. Claro, son trabajos muy complejos, ¿no? Que explican también de la complejidad de nuestra actividad. Yo quiero rescatar en ese sentido, es decir, yo creo que ya tenemos que aceptar que pueden haber modelos cineclubes que se dan fuera de la sala de cine. Yo creo que eso va a quedar ahí. Sin embargo, me parece que tenemos algunos elementos como que para reforzar, que incluso se pueden dar, que es todo lo que tiene que ver con el modelo asociativo. Es decir, el derecho a asociarse es un derecho fundamental que permite que personas se pongan en contacto y decidan normalmente suplir una carencia de la administración. Es decir, desde el primer momento las asociaciones se generan pues para decir, bueno, aquí no llega la administración, pues nosotros lo vamos a hacer. Y las administraciones están obligadas a dar cumplido cauce a esas exigencias. Entonces yo creo que tenemos todavía que reivindicar esa posibilidad del asociacionismo porque estamos en momentos graves en América Latina, pero en el mundo. Es decir, por ejemplo, las polaridades que sufrimos a nivel político, con poblaciones muy divididas en base a ideologías muy concretas, a veces muy básicas, ¿no? ¿Y qué es lo que aporta el cineclub? Pues el cineclub aporta la palabra. O sea, yo creo que eso es también un elemento que tenemos que reforzar. Es decir, y ha sido así también históricamente, ¿no? Es decir, que la cinefilia en un momento dado, en los años 50, genera unas revistas, ¿no? Generaba la posibilidad de pasar de público a crítico de cine a través del uso de la palabra y cómo en los cineclubes hemos usado la oralidad como elemento fundamental para la construcción del debate. Es decir, en una sala de cineclubs que no es, por ejemplo, un meeting político donde todos los que están allí pues opinan igual, ¿no? Sino que en una sala de cineclub puedes tener personas de una extracción social baja,
altas, universitarios, bachilleres, personas sin estudios, y ahí esa horizontalidad que nos ha dado la experiencia cineclubista, me parece que es como muy clave a la hora también como de proyectarlos en el futuro. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que podemos rescatar y llevarlas al futuro, ¿no? Porque sí me parece que pues sufrimos, no sé, yo por ejemplo en Cataluña pues hay un problema de polarización político, pues en Colombia tal, igual, intuyo que en muchos países sucede lo mismo. Entonces generar espacios de debate pasa por el uso de la palabra. Entonces, lo virtual, la palabra ya es como una especie de sustituto de lo real, ¿no? Lo virtual es como está sustituyendo la realidad. O sea, es espantoso el metaverso, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me da mucho miedo, o sea, pero, pero seguramente Zuckerberg hará un cineclub en el metaverso, donde Orlando irá con su traje de luchador y yo iré con un avatar de perro, o sea, ¿no? Pero igualmente me parece que es un poco, o sea, igual vuelvo a la resistencia, a esa idea de la pertenencia también, ¿no? Que decía, eso me parece clave, Valentín. Es decir, cuando uno está en un cineclub y llega al público y le das su entrada, su boleta o se saluda, hola, y tú conoces a la señora y que su hijo pues está de viaje. ¿Cómo le va a su hijo? Ah, bien, pues mira, le va bien, está estudiando y mire, ya empezó a trabajar, oh, qué bien, pues, y llega el otro y tal. O sea, con ese contacto con el público que hace que el público se sienta partícipe de que pertenece a algo, y ese algo es muy potente. Yo no sé si eso es tan claro en la virtualidad. Es decir, yo como ya, claro, cinéfilo un poco, ya además vieja data, me cuesta entender Claro. el cineclubismo millennial, ¿no? Que está ahí, que va a estar y que seguramente vamos a tener que, pues, que compartir, que debatir con ellos, ¿no? Claro. Sin embargo, yo creo que tenemos como cosas que en nuestras dificultades contemporáneas rescatar para que el cineclub también sea un espacio formativo, no solamente de público, sino de ciudadanos también, ¿no? Claro, claro, Julio, pero sin duda de eso se está tratando estos espacios que inauguramos hoy, de reflexionar y preguntarnos estas cosas que te estás preguntando, ¿no? Que nos estamos preguntando en colectivo, que nos hemos preguntado tal vez, Valentina y Julio, pues como movimiento, como expresión cultural, porque estarán de acuerdo que también el cineclubismo es eso, es una expresión cultural de la cual podemos hacer uso. Vamos a celebrar que esta charla y esta primera reflexión se va a quedar pues por ahí mismo en esta virtualidad de las redes, del internet, para que siga nuestra palabra y nuestra oralidad cineclubista, como bien rescata Julio, pues dando y sonando, y que siga sirviendo a quien deba servir estos mensajes, que también es emocionante que se vuelvan un poco atemporales. Sin duda hemos y estamos tocando temas y reflexionando muy interesantes para la sobrevivencia y nuevas formas de esta expresión cultural y este derecho a organizarse de los públicos que es el cineclubismo. Y bueno, pues vamos llegando al fin de este encuentro, pero pues vamos a terminar con sus reflexiones finales o su despedida y conclusión, querida Valentina, queridos Julio. Muchas gracias. Tomen la palabra. Bueno, gracias Orlando, gracias a la organización. Se me pasó volando el tiempo, la verdad. Bueno, yo creo que a modo de conclusión, lo que podemos compartir desde Chile, desde la Asociación de Cineclubes de Chile, es que estamos tratando de generar movimiento, ¿no? Quizás no tenemos tantas cosas tan claras en este minuto. Yo creo que es un poco difícil cuando lo tenemos aún muy encima, pero sí estamos generando movimientos, generando reflexiones. Como les decía, hicimos la convención de cineclubes la semana pasada y ahí ya pudimos instalar varios temas que tenían que ver con la virtualidad, con las proyecciones de los cineclubes.
Entonces estamos como en esa etapa de generar ese movimiento. Yo creo que sí o sí van a quedar consecuencias de esta nueva modalidad para el futuro del cineclubismo, al menos acá en Chile. Yo pienso que es inevitable, o sea, no vamos a volver al cineclubismo de antes de la pandemia, en nuestro caso de antes de las protestas del 2019. Son hitos que nos han marcado mucho, entonces yo creo que eso de alguna forma se va filtrando en el cineclubismo. El cineclubismo es la gente organizada, entonces es imposible que nos separemos de esos aspectos. En mi cineclub hemos sacado hartas conclusiones sobre cosas que quizás antes no nos cuestionábamos mucho, sobre cómo abrir más aún las metodologías que tenemos o cómo ser todavía más cercanos a la gente. Quizás antes estábamos un poco estructurados y la pandemia vino a desarmar eso. Entonces, dejo la invitación también a que eso pueda ser una reflexión para cada cineclub de ver qué podemos sacar en el fondo de aprendizaje o de experiencia de esta virtualidad o este confinamiento y poder desde ahí también proyectar algo hacia lo que se viene. Es difícil decir el post pandemia, como que uno no sabe si se termina o no se termina, es como un lugar medio incierto, pero yo creo que sí se puede sacar como es un buen ejercicio hacer eso, poder preguntarnos cómo se sigue y qué cosas podemos cambiar quizás y que no habíamos contemplado. Entonces esa sería como una invitación que dejo y bueno, mil gracias por la actividad, me encantó compartir con ustedes, ojalá volver a hacerlo en otra instancia. Muchas gracias, Valentina, igualmente. Por favor, Julio. Pues mira, fíjate que Valentina creo que habla de una palabra que define esta época, ¿no? Que es la incertidumbre, ¿no? Es decir, yo creo que esa es como la palabra que a mí me resuena más en estos momentos de pandemia, post-pandemia o lo que sea que estamos viviendo, pero la incertidumbre es muy, o sea, es muy creadora, ¿no? O sea, porque tú no sabes, puta, tienes que organizarte para ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces, eso es una fuente que me parece muy interesante para mezclarla con el entusiasmo que hablaba antes, ¿no? Yo creo que la cinefilia cineclubista es filosóficamente también una forma de vida, es decir, en ese contacto que el cine nos da con lo real, ¿no? Es decir, cuando uno asiste a una película, verdaderamente entra en contacto con lo real también, ¿no? Aunque sea al mismo tiempo que puede ser fantástico, pero entra en lo real de lo humano, en la comprensión de tantísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa cinefilia que nosotros vivimos como cineclubistas creo que también es una forma también de entender la vida, que debemos como mantener la llama. Por ejemplo, nosotros en Cataluña ya hicimos un encuentro de cineclubs en junio, y lo que detectamos es que la gente tenía muchas ganas de abrazarse, de verse, de tomar cerveza, o sea, tenían muchas ganas, o sea, tanto fue así que uno de los proyectos para este próximo año es una escuela de verano que vamos a organizar en la Federación Catalana de Cineclubs para juntar realizadores con cineclubistas durante 5 o 6 días en una casa de campo, ¿no? Porque también esa fue como una especie también como de elección de decir, bueno, sí, aceptemos todo lo que nos pasa, pero también al mismo tiempo no perdamos la posibilidad de mirarnos a los ojos, de abrazarnos y de emborracharnos si es el caso, ¿no? Entonces también como una invitación, como decía Valentina, a que ojalá nos encontremos. Pues con Valentina, por ejemplo, nunca he tenido la oportunidad de tomarme una cerveza, ¿no? Pues con Orlando sí, pero entonces ojalá pues se logre en algún momento no muy lejano. Y muchas gracias de todo corazón. No, pues muchas gracias a ti, querido Julio, como siempre, gracias a ambos, y sí, ojalá algún vino tinto, algún vino catalán, un mezcal mexicano, a ver qué nos toca presencial. Es muy bonita esta idea para terminar de incertidumbre y entusiasmo contra la inacción y reflexión, ¿no? El cineclubismo siempre piensa en la actividad y en mantener la crítica viva en las personas. Muchas gracias, fue un placer moderar esta mesa, gracias a Procine, y así llegamos al fin de esta primera mesa de diálogos cineclubistas, memoria, resiliencia y resistencia, un espacio de encuentro y reflexión para cineclubistas.
Muchas gracias a todos. Ojalá nos acompañen en la próxima charla. Gracias. Hasta luego.